En esta nueva manera de escuchar radio, los podcasts ya son una realidad. Tenemos al tico con mayor buena onda. Andy nos presenta los mejores podcristianos para tener en nuestra lista de preferidos y escucharlos cuando podamos, porque así funciona lo on demand. Seguimos adelante, amigos, y para mí es un honor, la verdad lo estábamos extrañando el espacio, por lo menos aquellos que somos podcaster, aficionados más que nada, aunque me encantaría poder hacer un podcast, tener el tiempo para poder tener charlas de todo tipo, pero bueno, hace poquito nos contactamos de nuevo y tenemos cada tanto igual, ¿no? Estamos ahí en un grupo, la cantidad de podcasts que hay, como siempre, la cantidad. Y ahí está con nosotros nuestro tico preferido. Estamos hablando de Andy. ¿Cómo andas, Andy? ¿Todo bien? Bienvenidos en este 2024, la primera vez, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí de vuelta. ¿Todo bien, Andy? ¿Cómo has pasado? Ocupado, con proyectos, con ideas. Se burlan de mí porque acabo de cumplir 40 y me dicen que mis 40 me trajeron un montón de todos los proyectos que no había hecho en años. Sentí como que todos tenía que hacerlos al mismo tiempo, entonces bueno, es que estos son los nuevos 40, donde quizás en los primeros 40 estuviste viviendo quizás una vida tranqui, y ahora por otros 40 más, la segunda cuarentena, ¿no? Para llegar a donde quizás uno empieza a soñar, ¿no? Porque quiera o no, el paso por esta tierra es muy rápido, ¿no? Pero bueno, mientras que no nos queden pendientes, yo creo que se puede vivir como uno quiera. Claro, yo siento que hay que buscar un muy buen balance. En este caso, digamos, yo tengo esposa, hijos, tengo 2 niñas pequeñas, una de 8, una de 4, entonces es como balancear todos los proyectos que tengo personales con no quitarle tiempo a mis hijos y a mis hijas y a mi esposa de mí mismo, ¿verdad? Creo que fácilmente uno podría caer en el error de tener tantas metas, tantos sueños, que solo dedicarse a eso y deja de lado uno a la familia, que al fin y al cabo creo yo lo más importante. No, y pero si uno va poco a poco. Sí, no, y además edades que quizás en nuestras hijas, yo en particular te cuento, tengo a mi hija que ya tiene 12 años y ya no la voy a tener, ya no voy a poder hacer las mismas actividades que cuando tenía 4 o cuando tenía 8. Sí, es cierto. Entonces, hoy en día valoro que esos tiempos los pude apartar y tener. Hoy hago otras cosas. Ahora, por ejemplo, tengo 2 semanas de vacaciones de julio acá. Hay vacaciones de invierno. Y claro, antes uno planificaba y dice, bueno, hacemos una serie, nos ponemos nos vamos a una plaza. Y claro, hoy mi hija con 12 años me mira, a una plaza, papá. Entonces ya está. O sea, entonces necesito otras estrategias. Ya empiezan a hacer planes con sus amigos y ya lo quieren a uno sacar de lado. Entonces ya andar con los papás no es tan cool o divertido. Yo tengo uno de 14 también, entonces han andado sufriendo por ese lado. Sí, lo bueno es que las chiquitillas cubren ese hueco que el mío de 14 deja. Claro, no, en todo caso uno se siente usado porque bueno, en todo caso los tenés que llevar nomás y después ya sí. Después ya te dicen, bueno, dale, ahora 2 cuadras antes te dicen, bueno, ahora andate. Sí, ni me vaya a dar un beso delante de mis amigos. No, por favor. Bueno, Andy, nos convoca el hecho de los pods cristianos en español. Que bueno, siempre yo remarco, hay que seguir la cuenta, si bien vos tenés uno propio o tenés en varios proyectos, siempre hemos estado abriéndole las puertas a muy buenos podcasts. Les cuento porque todos los días salen podcasts, pero no todos los días salen buenos, que son temas conversacionales, de entrevistas, biografías, y en este caso tenés uno nuevo, y me gustaría que nos cuentes de qué se trata. Estamos hablando de Juan 1.1.
y que tiene una particularidad. Estuve escuchando el tráiler y también estaba escuchando hasta hoy, me puse a escuchar el primer capítulo y no podría estar tan de acuerdo. Me llamó algo muy poderosamente la atención, el tema de el tipo de teología en libros que hay, que yo no sabía. Me enteré hoy que hay 3 maneras o 3 formas de escribir el infierno, que están incluso bíblicamente. Sí. Y eso a mí en particular, y que solamente en Latinoamérica nos llega un tipo de teología, por decirlo de una manera. Pero bueno, comentame de qué se trata este podcast que es de Juan 1.1. El podcast de Juan 1.1 es un Conciencia Media, que es mi compañía que se encarga de hacer podcasts. Tenemos muchos, entre Conciencia, Dice Así, Séptimo Arte, Todo es Gris, todos esos. Hicimos un convenio con Juan 1.1 porque Juan 1.1 es realmente la editorial de mis sueños, es la editorial que más me gusta, es la editorial que más respeto, es la editorial que está distribuyendo los libros que no otra editorial cristiana y que ninguna librería cristiana quiere, porque habla de temas que son un poquito diferentes a lo que es la teología. No son tan trillados. Sí, es que lo que pasa es que yo siento, digamos, eso lo hablamos en la introducción. Una de mis quejas que yo tengo desde hace mucho es que yo siento que Latinoamérica tiene un monopolio en teología. Ellos escogen solo una teología que predicar, una teología que enseñar, una teología que publicar libros, una teología que publicar contenido. Si nos vamos a la mayoría de radios cristianas, si nos vamos a la mayoría de librerías cristianas, si nos vamos a la mayoría de escuelas, de seminarios, solo enseñan un tipo de teología. Y eso es muy triste porque hay montones, hay docenas de tipos de teologías. Ahora, hay unas que son muy controversiales, hay unas que tienen ideas muy locas, pero porque tengan ideas locas, yo creo que no merece que sean apagadas de la realidad. Es una de las cosas que a mí me ha más frustrado por años. Como yo vivo en Los Ángeles, tengo 20 años de estar aquí. Yo he tenido la gracia o la bendición de poder tener muchísimo material de muchísimos escritores, de muchísimos autores, de blogueros, de podcasters que tienen una variedad de teologías muy grandes. Entonces, la razón que yo empiezo mi podcast hace casi 9 años, en el 2015, es porque yo decía, ¿cómo es que muchísimas de estas cosas no se están hablando en Latinoamérica? Porque yo fui y busqué, yo dije, yo quiero un podcast de estos en español, yo quiero poder compartírselo a mis amigos que están allá en Latinoamérica, y no lo encontré. Entonces me tocó abrir el mío. Y esto mismo sucede con Juan 1.1. Juan 1.1 está traduciendo los libros que ninguna otra editorial hace. Y está sacando autores que ninguna otra editorial quiere, porque hablan de teologías alternativas que son muy diferentes. Esta unión de Conciencia Media con Juan 1.1 es estrictamente para poder promover los libros de Juan 1.1. Entonces, en cada episodio vamos a estar agarrando uno de los libros del catálogo, que estamos hablando que son alrededor de 30 libros y más por venir. Muchos son traducciones de libros muy, muy famosos cristianos, como El Cristo Universal, como Santos Accidentales de Nadia Bolz-Weber. Otros son autores latinos, como el próximo episodio que va a salir es Inmersión de David Gaitán, que es un colombiano, y es un súper libro que, de no ser por Juan 1.1, no hubiera salido en ningún lado, porque no hay muchas editoriales que se atrevan a sacar este tipo de tópicos, el modo que se maneja, a veces lo que son críticas muy estrictas a lo que es la religión, la institución, o como se ha enseñado por años. Andy, muchas ¿por qué cosas. crees? Dime. ¿Por qué crees que es como que vos me decís que dentro de las editoriales cristianas, como toda editorial, hay como un establishment, por decir una manera, y van decidiendo no al gusto del consumidor, sino lo que ellos consideran criterioso que se pueda vender más, o simplemente poniendo su propia ideología? ¿Vos me decís que eso es lo que pasa? Sí, yo lo que creo, mi teoría es que hay teologías que se venden más fácil,
Hay teologías que utilizan el miedo para atrapar personas. Entonces esas personas se ven, por medio del miedo, se ven obligadas a estar más tiempo adentro de una religión. Entonces es la teología que más se promueve. El ejemplo del infierno que me estabas diciendo hace poco. La mayoría de iglesias solamente enseñan que el infierno, la versión del infierno tradicional. Si nos morimos y no aceptamos a Jesús en nuestro corazón, vamos a morir, vamos a ir al infierno y vamos a pasar por toda la eternidad conscientes siendo torturados. Sí. Esa es una idea que encontramos en la Biblia, pero no es la única idea que encontramos en la Biblia. De hecho, es en la Biblia la que tiene menos peso basado en cantidad de versículos. La que tiene más peso basado en cantidad de versículos es el condicionalismo, que dice que las personas solamente obtienen la vida eterna cuando aceptan a Jesús, pero no somos eternos en totalidad. Y las personas que no aceptan a Jesús pasan un proceso y ya después son aniquilados completamente de la existencia del universo. Ahora, esa no es la única que habla también. Estamos hablando de que está el famoso universalismo, que es tan odiado, porque aunque hay muchos diferentes tipos de universalismos, la mayoría de universalismo, todos llegan al punto de que o todos son salvos o la mayoría de personas son salvos. Uh-huh. De no ser por estrictamente las personas que decidan ellos mismos no aceptar el amor de Dios. Todas tienen versículos bíblicos, todas se pueden comprobar con la Biblia, todas tienen una gran lista de formas de decir esto es bíblico, aunque se contradigan entre ellas. Pero la institución decide predicar solo una y apagar las otras dos completamente cuando están ahí. Entonces, yo pienso que sí hay un tipo de manipulación, hay un poco de interés. Estado de miedo, interés. Correcto. Yo no sé si les dará mucho miedo pensar que la gente, sabiendo que tiene opciones, va a escoger la más fácil o la que menos les conviene, no sé. Pero es algo muy injusto en mi opinión. Yo creo que todos tenemos el derecho como humanos de recibir la información correcta y llegar nosotros a las conclusiones que queramos basado en la persona que somos. Capaz que no decir la información correcta, pero sí la información. Incluso también yo apuesto que también no solamente lo podés conversar, o sea, con uno, sino también poder conversarlo con tus pastores, poder conversar claro. con gente madura y que pueda también guiarte, y que no es solamente, es lo mismo que nosotros hacemos acá, dándote espacios a esas teologías que quizás es como vos decís, no tienen tanta prensa, hay poco marketing, pero en verdad también existen y tienen base bíblica, porque si hablamos solamente de bases bíblicas y que lo que tenga base bíblica es lo verdadero, bueno, acá está a la vista de que a veces existen otros criterios que no tienen nada que ver con la base bíblica. Sí, y no dejan de ser criterios malos tampoco. Por ejemplo, el universalismo. Pero al final de cuentas, perdón Andy que te corta, al final de cuentas, alguien pone esos criterios. Sí, y yo pienso que no hay nada más justo que darle el derecho a la persona de poder escoger ellos qué creen y darle la oportunidad de que ellos recorran el camino necesario para llegar al conocimiento, a las idealizaciones que ellos quieran, pero en vez de escoger entre varias opciones, una sola, y ofrecer esa como la única verdad absoluta, dar todas las opciones. Estamos hablando también como... hay como 7 opciones, entre 5 y 7 opciones también de cómo podemos ver la muerte de Jesús en la cruz, no solamente como un Dios airado que necesitaba una paga de sangre, entonces manda a su único hijo para morir, para hacer ese pago para poder darnos libertad, ¿verdad? Tenemos la opción también de el chivo expiatorio, tenemos la opción también que lo podemos ver que es como un abogado cuando finalmente quita todas las cargas de la otra persona, no necesariamente porque era necesario la sangre, sino por un perdón absoluto. Cosas así también. Hay muchas opciones, todas son bíblicas, no se enseñan en la institución, se limitan a una sola, a la que más les conviene, y personas como yo, a la que menos nos gusta entre todas las opciones. Entonces es muy extraño.
No, pero ahí es donde viene Juan 1.1, creo yo, disculpa, bro. Juan 1.1 está activamente tomando la decisión de traducir o sacar autores que hablan muchas de estas teologías que no son populares, no son, como dices tú, no se le da mucha prensa, pero que son extremadamente importantes y no necesariamente una verdad absoluta versus la otra verdad que nos predican, pero nada perdemos con tener una visión más abierta, un panorama más amplio de todas las ideas y al final poder escoger cada uno. Bueno, yo prefiero esta, eso es lo que más me gusta, eso es lo que más me trae paz. Aquí es donde yo puedo realmente ver el carácter de Dios basado en lo que Cristo nos enseña versus una sola opción como una versión absoluta que al fin y al cabo no es así, porque una de las cosas que sucede es cuando muchos de estos jóvenes empiezan a escuchar podcasts, leer libros y cosas así y dicen, ¿cómo es que la iglesia a mí nunca me enseñó esto por tantos años? Yo nací en la iglesia, me han predicado cientos de pastores, cientos de líderes de jóvenes y no me han dicho esto. Eso causa una mala impresión y los jóvenes dicen, me han estado engañando o me han querido manipular, y por eso es que estamos viendo tantos jóvenes yéndose de las iglesias. Bueno, viste que, Andy, yo he visto estudios donde justamente hay mucha, más que nada los estudios vienen de Estados Unidos, viste que los yanquis son muy de estudiar generación tras generación, entonces estamos hablando de que hay estudios de hace 10 años o estudios que salen recién hoy, pero se empezaron a hacer en los años 2000 o en los años de los 90, donde hablan justamente de un crecimiento, de una apatía hacia la iglesia como institución, pero sí a un regreso y también de la unión o del relacionamiento entre creer en Dios y tener esperanza, y lo que tiene que ver también con el estudiar la Biblia. Cuando uno estudia la Biblia, poder tener todos estos panoramas y también, es como decís vos, a veces simplemente hay como una voz dominante, ¿no? Entonces, si vos estás constantemente durante 10 años escuchando solamente una voz dominante y en un año escuchás quizás algo alternativo, y no por ser algo alternativo significa que estás una cosa en contra o en otra, simplemente ¿qué es lo que te hace más ruido? Es muy difícil. Correcto. Claro, es muy difícil a veces. Si vos tenés un discurso dominante, después, claro, vos vas a ver al que recién llega con un discurso distinto y lo vas a mirar medio raro, Lo vas a mirar medio raro. Porque tuviste 10 años bombardeándote con solamente la única información. Que yo no sé. Acá tampoco es que venimos a plantear que todo lo que ha estado antes está mal. Simplemente creo yo que me parece que el espíritu es decir, bueno, miren que también existe más estudios, existen más libros, que también está bueno poder tenerlos para que justamente el panorama se abra, como decís vos, y no por eso te tenga que estar contrariado, ¿no? Digo, para mí esa es la cabeza, poder estudiar nuevos filósofos, nuevos escritores, por decirte algo. Claro, ¿no? Porque el conocimiento no y yo siento que esa es mi crítica grande con respecto, y la razón por querer hacer este podcast es eso. Se nos ha hecho creer que extra conocimiento es malo, y es el extra conocimiento lo que hace que las personas se vayan de la iglesia o dejen de creer o se hagan ateos y cosas así. Entonces queremos mantener el conocimiento cerrado en 4 paredes, extremadamente organizado para saber qué se le da a las personas, y eso no es libertad. Yo creo que el extra conocimiento no trae absolutamente nada de eso, sino es la desilusión de la institución. Aquí en Estados Unidos algo que se ha estado haciendo muy grande es el movimiento de los nones. Entre todas las encuestas que le hacen a las personas, una de las preguntas es ¿a qué religión usted se afilia? Y ponen una lista de religiones, a veces son 5, a veces son 8, a veces son 10 diferentes religiones, pero al final siempre ponen una que significa ninguna, los ningunos. El número de personas que se está afiliando a los ningunos es extremadamente grande, al punto que las personas se están asustando. Los pastores, los concilios, todo eso están hablando del crecimiento de los nones. Lo que nos estamos dando cuenta es que los nones no están dejando de creer en Dios. La desilusión de ellos es con la institución específicamente. Antes eran pentecostales, ya no quieren llamarse pentecostales, porque lo que lo pentecostal refleja, o lo que se ha vuelto como la idea central de lo pentecostal, ya no
califican, o ya ellos no califican en eso. Antes eran evangélicos, pero ahora evangélico es ser pro-Trump, ser anti-aborto, odiar a los gays, eso ya no los representa, entonces ya no quieren llamarse evangélicos. Pero si usted se sienta con ellos a hablar de Dios, las ideas de Dios son las mismas. Ellos creen en un Dios creador, ellos creen en un Dios salvador, ellos creen en la necesidad de una relación espiritual con las personas. Lo que ya no quieren es relacionarse con una institución. ¿Por qué? Yo creo personalmente que el asunto es la desilusión de que la institución se limita a enseñar cosas y esa información va a venir quiera o no quiera. Los jóvenes cuando están en el colegio, cuando empiezan a hablar con amigos, cuando empiezan a extender sus relaciones, muchísimas de las cosas que la iglesia ha estado queriendo ocultar para mí. Protegerlos en cierto modo al van final, a salir. Le resulta, justamente como decimos por acá, nos sale el tiro por la culata. Correcto, Lo mismo pasa con la crianza de nuestros hijos, en el sentido de, en vez de estar diciendo te prohíbo ver esto o te prohíbo ver lo otro, hoy los pibes vienen con otro chip. Y no lo van, si no se lo decís vos, los van a, y lo traspolo a quizás a lo que es como iglesia, como institución. Si vos no me das esta información, la voy a buscar en donde sea, porque existe. Entonces, porque todo está a un clic de distancia. Claro, entonces, qué mejor poder tener la información clara, la información también cuidada, y acá capaz que dice una regulada, en el buen sentido de la palabra, porque a veces capaz que uno piensa que hablamos de regulación y en el sentido de que nos queremos meter, a mí me pasa justo con mi hija, que yo prefiero que ella esté junto conmigo. Y que eso que genera duda en ellas, qué mejor que ella pueda venir a mí para quitársela. Entonces yo creo que en vez de ir a donde sus amigos que tal vez no tienen experiencia y les pueden dar información. Claro, pero aparte no solamente eso, Andy, vos si son temas que vos podés hablar en tu casa, a la hora de que cuando vos estés quizás en el afuera. Qué bueno que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, en este caso lo podemos hablar con ideas de iglesia, ¿no? Qué bueno que nuestros jóvenes tengan con qué cotejar, porque viene uno que tiene mucho carisma y da enseñanzas distorsionadas y sin embargo nuestros jóvenes cristianos dicen, pero estos temas no se hablan en mi iglesia. Yo no tengo una postura clara porque de esto a mí me prohíben leer tal autor. Y qué bueno. Correcto. Y eso, pero eso lo lleva más todavía a más confusión. Ahora, si nuestros jóvenes tuviesen información clara, información que vos le puedas dar fuentes confiables, basadas en la Biblia, vos le estás dando herramientas a nuestros pibes para que cuando venga, y me imagino ahí en Estados Unidos, a mí me ha pasado estar en las redes y hablar de filosofía o hacer algo, y me ha topado con pibes con gente que recién salió de universidad, atea, y creen que salen con una espada y un escudo queriendo acribillar a cristianos que son ignorantes. Pero claro, cuando se encuentran con gente preparada, ya son otra cosa y ya los haces dudar vos a ellos. Pero me ha pasado muchas veces, Andy, muchísimas veces. Y es que yo creo que una de las cosas importantes es cambiar esta dinámica de que no es ganar una batalla, no es ir y el cristiano humillar al ateo porque el ateo no sabe, o al revés, es amar a las personas, no creemos lo mismo, pero no importa, podemos convivir, podemos planear, podemos crear comunidad, relaciones. Eso es algo que me gusta. El primer episodio, ahorita en Juan 1.1 el podcast tenemos apenas 2 episodios. El episodio de introducción, que son como de 25 minutos, donde hablamos de qué se trata el proyecto, y el libro número 1 escogimos Santos Accidentales de Nadia Bolz-Weber. Este libro, una de las cosas que a mí me encanta es que nos viene a dar vuelta a la idea de lo que creemos que es santidad. Santidad ya no es solamente aquel cristiano que se libra y se limpia y se mantiene protegido del mundo, sino que podemos ir y ver santos en todas las personas allá afuera y podemos
esperar sorpresas de quien sea. Y Dios se mueve y Dios nos habla y Dios nos enseña cosas de Él en todas las personas que vemos, ya sean los drogadictos en la calle, los borrachos, las prostitutas, el musulmán que vive en la esquina. No importa, si nosotros aprendemos a ver a Dios en todos y ver la santidad de la creación de Dios en todos, ¿cómo es que estamos en esta situación donde lo que parece que hay es la gente solamente peleándose con todo el mundo? Tenemos que ver cómo hacemos como cristianos, que somos los que predicamos el amor y la comunión. ¿Cómo hacemos nosotros para desde los de abajo, desde los que estamos escuchando las predicaciones y en la iglesia y todo eso, cómo aprendemos a crear relaciones y conversaciones y comunidad con todo el mundo, no solamente los cristianos? Es un libro hermoso, es un libro que realmente a usted le toca el corazón. Nadia es una pastora luterana gringa, americana, llena de tatuajes, es mujer, la han criticado por años, no solo por ser mujer, sino por cómo se ve, pero también ella explica mucho de la iglesia de ella, las cosas que hacen, y es realmente inspirador, es inspirador. Lulu, mi otra co-host del podcast de Juan 1.1, ella estaba a pasos de ya dejar de creer hace tal vez unos 6 meses. Y cuando empezamos ese proyecto y leyó este libro, ella me dijo, ay no, yo leyendo estas páginas, yo decía, yo sí creo esto. Este es el cristianismo que a mí me gusta. Este es el cristianismo que a mí realmente me toca el corazón, el que me da esperanza. Yo esto sí lo creo. Y muchas veces nosotros es cuestión de tomar tiempo de ir a leer las palabras, las experiencias de otra persona que realmente nos ayudan. La Biblia es importante, yo sé, pero también los cristianos a veces pecamos de idolatrar la Biblia y de que solamente usamos la Biblia como lo único que podemos tocar. Y eso no es cierto. Hay muchísimo material, hay muchísimas experiencias de personas, hay muchísimos expertos en muchos temas. Entonces, hacer un podcast con la intención de promover libros para que las personas, si ya se leyeron el libro, sean parte de la conversación. Si escuchan el podcast y el libro los inspira, vayan, corran, cómprense en el libro, léanlo, pero aprendamos. El catálogo de Juan 1.1 es muy grande. Están haciendo más libros. Ahorita el próximo mes se estrena uno. Esperamos nosotros, si no me equivoco, que nuestro episodio 3 o episodio 4 va a ser el libro nuevo. Y sí, sacar un episodio por mes, un libro al mes. Un libro es fácil de leerse si lo hacemos al mes versus hacerlo semanalmente. Claro. Pero estamos muy contentos con el proyecto. Hernán Dalvez, que es uno de los fundadores de Juan 1.1, nos ha ayudado en este proyecto. Cuando le presentamos el proyecto, Lulú y yo, él estaba súper contento, le gustó la idea, ha estado a manos a la obra en todo esto. Entonces sí, ha sido la verdad que un muy buen estreno. Tiene apenas menos de un mes de que se estrenó y hemos recibido mucho comentario, muchos mensajes. Los plays han sido realmente una sorpresa. A la gente le ha gustado mucho la idea, y es que Juan 1.1 ya antes del podcast, o sea, ya era realmente una editorial con mucho peso, muy respetada, y que la gente ama bastante por eso, porque hace el trabajo pesado para traducir esos libros que nadie más quiere poner en sus bibliotecas o en sus librerías cristianas. Entonces los motivamos a que los sigan, a que compren sus libros, ya sea el libro verdadero o el libro PDF, el ebook. Están en Kindle, están en Barnes & Noble, las dos versiones digitales y físicas. Bueno, Andy, ¿cómo hacemos? Hablando hoy, justamente cuando me hablaste de que muchos cristianos idolatramos la Biblia. Claro, una cosa es ponerle el peso que tiene, y otra cosa es justamente hacerla. Y al final al cabo nos quejamos de los católicos muchas veces, y idolatramos otras cosas, ¿no? Y yo entiendo, los cristianos, la Biblia, claro, pero una cosa Padre, es que, al Hijo y a la Santa Biblia. Claro, es que yo sé que la Biblia es inefable, es la autoridad suprema para nosotros,
Pero es ahí eso, o sea, tampoco es... Por eso creo que la literatura... Yo sé que también te ponen a decir, bueno, pero los primeros cristianos no tenían la Biblia. Es verdad, no tenían la Biblia. Eran ellos la Biblia. Y predicaban el Evangelio. Nosotros tenemos esa bendición. No la convertamos o no la conviertamos en algo justamente como objeto para adorar. Adorar solamente a Dios. Y yo creo que los libros, en este caso estamos en un tiempo donde la literatura ayuda muchísimo. Quizás muchos y también va en decadencia. Menos jóvenes leen. Claro. Sí, eso es lo otro, pero por eso yo creo que poder... hoy los jóvenes no sé si es que no leen. Yo creo que cuando hay algo bueno... Porque ese dilema lo teníamos cuando salió la primera película de Harry Potter. Te decían, no, nadie lee. O por ejemplo ahora mismo las Crónicas de Narnia, yo no sabía que la gran cantidad de cantantes cristianos de habla inglesa, anglo, cuando salió el furor de las Crónicas de Narnia, no hubo ni uno solo que no dijera que no la hayan leído. O sea, no es que la gente no lee, quizás, como vos decís, no hay libros que atrapen, o no hay libros que te digan, bueno, mirá, yo me voy a poner a leer. Entonces a veces no es tanto quizás que no quieran leer, sino que no hay libros. Y yo creo que también a veces nos pasa mismo con las series, con las películas. Hoy criticamos mucho a Disney, pero hoy por ejemplo vemos un Intensamente 2 donde rompió taquilla. En verdad, cuando vos le ofreces a las personas algo, y como decís vos, o la crítica que le podemos decir a algunas editoriales, cuando uno le da a las personas que elijan, y son ellas las personas, porque en verdad vos como editorial obviamente, yo entiendo que tenés tu cabecita empresarial, a lo que vos es que vos decís que sos cristiano, ¿viste? Entonces, si vos le das la oportunidad a todos los autores, yo creo que ayuda y mucho, y creo que ahí es donde cambies un poquito el tema del éxito, ¿no? ¿Cómo me dice? Yo creo que ese es uno de los problemas, porque por ejemplo, los libros de Juan 1.1 usted no los encuentra en muchas librerías cristianas, porque de un solo, cuando empiezan a ver el catálogo y ver los autores y ver los libros, los sacan y les dicen, no, esto no es cristiano, por este miedo que tienen de otras teologías alternas. Lo que ellos quieren decir en realidad es, esto no es de la teología popular que hemos estado expandiendo desde hace años y decidimos que esa es la única teología. No quiere decir que no sean cristianos, todos son cristianos. Y todos hablan de sus diferentes cosas y hay unos pero ¿y quién define quién define que vos sos cristiano o no sos cristiano? Porque esa es otra muy grande, porque a mí me acusan demasiado de ser cristiano y yo sigo también peleando y yo sigo diciendo, con que yo siga las enseñanzas del Cristo, soy cristiano. Si no creo las cosas que usted cree, eso no significa nada. Yo sigo las enseñanzas del Cristo igual que usted, igual que todos los demás. Por eso yo me sigo aferrando también a ser cristiano, sin ninguna pena todavía. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos para primero escuchar el podcast? En primer lugar. El podcast está en todas las plataformas de podcast. La más popular en Latinoamérica es Spotify. Si ustedes se van y ponen Juan 1.1, el podcast Juan 1.1 va pegadito. Juan 1 y el número 1. Sí. Juan, la palabra 1, la palabra y después el número 1. Sí, yo acá recién ya me lo puse a seguir y ya tengo la campanita, así que... Sí, y solamente pongan play, pongan seguir el podcast, así que cada vez que sale un nuevo episodio, la plataforma le va a hacer saber, ya sea Apple Podcast, ya sea YouTube, que ahora YouTube está finalmente permitiendo podcast, aunque no está ayudando mucho con la creación de RSS. De los sí, a mí me pasó que a mí lo que yo tuve que hacer fue migrar todo Google Podcast. Emigré todo de Google Podcast a YouTube Music, y bueno, también estoy en YouTube Music, así que está. Sí, correcto, ahí está también. Va a estar en muchas otras plataformas, digamos, si usted tiene TuneIn Radio, si usted tiene Pandora, si usted usa Audible o tiene Amazon Music, ahí va a estar también. Donde sea, usted lo encuentra, es muy fácil.
Bueno, Andy, si les gusta, compártalo a sus amigos. Es el mejor modo de crecer un podcast, es boca a boca. Excelente. Bueno, Andy, como siempre, agradecido por tus recomendaciones. Bueno. Les animo a que también sigan a Pods Cristianos en Español, ¿verdad? Que es la cuenta. Correcto, en Instagram. La cuenta en Instagram, donde siempre todos los podcasters cristianos están ahí para cada vez que suban siempre están recomendando y siempre salen cosas nuevas y buenas. Así que bueno, como siempre, el mayor de los éxitos en esto y bueno, acá ya los vamos a empezar a seguir. Lo vamos a seguir, que ya lo sigo. Vamos a empezar a escuchar. Thank you, muchísimas gracias a todos ustedes de nuevo por darle este espacio a los podcasters. Se lo agradezco mucho. Hay mucha gente que piensa como que la radio y los podcasters deberían ser enemigos, pero no. Por favor, acá la radio, acá en particular tenemos que promocionar. Porque hay tanto podcast, y poder tener personas que te puedan decir este está bueno, si no, ¿cómo lo vas a enterar? ¿Cómo te vas a enterar? Lo enterás por la radio. Sí, muchas gracias de corazón y a todos allá en sus casitas. Bueno, tenemos allá, nosotros estamos felices porque está la Copa América allá en Estados Unidos. Hoy juega Uruguay. Cierto. Justamente hoy juega Uruguay contra Estados Unidos en Kansas City. ¿Estás lejos de Kansas vos, sí o no? Pues vieras que sí, yo soy en California. Pero lo peor es que yo soy un muy mal tico. Yo no soy nada fan del fútbol. Entonces no sé, ni sabía, para serle honesto, que la Copa América ya había empezado. Ahí sí les quedo mal. Porque si no hay algo que enorgullece a los ticos, es su pasión por el fútbol. Yo no. Bueno. Yo ahí les quedo mal. Bueno, Andy, te agradezco como siempre, y siempre vamos a estar en contacto, que nada, mandamos siempre ahí en el grupo. ¿Cuántos miembros hay en el grupo de podcast? Yo creo que ahorita están como 100. Wow. Pero llegamos a un punto donde habían casi 200. Y lo que sucedió fue que la pandemia hizo que muchos se bajaran. Sí, la pandemia hizo que muchos podcasters empezaran a hacer podcasts y cuando la pandemia va pasando, qué sé yo, más del 50% de esos que empezaron por pandemia dejaron de continuarlo. Entonces, activos, no, hay muchos, ¿verdad? Pero no la cantidad que tuvimos al principio del 2020. Eso sí fue de locos. Teníamos 400 activos, ¿verdad? Wow. Bueno, yo a veces veo ahí, se hacen muy buenos debates y entre los mismos, pero también hay muchos, hay muchos capítulos. A veces no me da abasto, pero bueno, semana tras semana vamos a tratar de conectarnos con varios para poder promocionar, porque están muy, pero muy buenos. Hay temas muy controversiales, hay temas, personas que hacen podcasts habituales, los de siempre, con temas que quizás todo el mundo habla, pero le ponen su toque, y temas que vos decís, esto no lo vas a escuchar en otro lugar. Así que bueno, agradecido, Andy, como siempre, te mando un abrazo grande. Gracias, Pipo. Dios los bendiga a todos y hasta luego. Bueno, Colucho, nos vamos a ir a la pausa cortita porque después se viene el contenido de Vite, o ocasión del día. Bueno, eso lo vemos ahora, Nos vamos. Gracias a todos ustedes. Les recomendamos que escuchen podcasts y podcasts muy buenos, podcasts cristianos, Nos vamos a la pausa.